y ya vamos a iniciar con problemas. Y entonces les voy a compartir. Siempre, por favor, si me pueden decir, ¿verdad? Al momento de compartir que lo están observando, para saber que sí se ve. ¿Alguien me confirma que lo está viendo? Sí se mira, licenciada. Muchas gracias. Ok, entonces el día de ayer, al final de que terminemos estas secciones, ¿verdad? Vamos a dar una retroalimentación. La sección 8.4 parte de choques elásticos. Ya hablamos, ¿verdad? Que en los choques elásticos, esto ocurre cuando las fuerzas que hay entre los cuerpos son conservativas y también sabemos que la energía cinética al inicio del choque y al final del choque tenemos que es la misma, se conserva, ¿verdad? Y dijimos que en general eso vamos a conocer como un choque elástico. Aquí, en realidad, esta sección, el libro lo que hace, ¿verdad?, es realizar como quien dice, miremos qué pasa en un choque elástico, del punto de vista de sus expresiones, a qué cosas podemos llegar. Así que más que esto no es tanto de memorizarlo, sino que digamos que en general ya lo que sabemos de choques elásticos, pues ya se vio, ¿de acuerdo? Usted va a partir de que la energía cinética al inicio como al final es la misma, porque hay conservación de energía, y que las fuerzas, ¿verdad?, que actúan son conservativas. Entonces, este capítulo más que todo es como quien dice, como mostrando un ejemplo. Entonces dice, examinemos un choque elástico entre dos cuerpos A y B. Vamos a considerar que todos van en una sola dimensión, así que vamos a decir que va como decir en línea recta, en una línea de manera horizontal, y vamos a elegir el eje X. Recordar nuevamente por qué hacemos esta observación, porque estamos hablando de propiedades como el impulso, el momento lineal, que son cantidades vectoriales. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, queremos conocer el momento lineal, solamente lo vamos a tener que hacer en X, porque estamos suponiendo que solamente va en una dimensión. Ok, vamos a llamar a BA1X, que se refiere al cuerpo 1, al cuerpo A, y el 1 se refiere al inicio, y X, que es la componente en X. Observe que ahora, para identificar las velocidades, y eso va a ser muy común, usted va a necesitar colocar quizás esas tres cosas que me indican al cuerpo que se refiere, si es al inicio o al final, y la componente si es en X o en realidad en qué dimensión. ¿Ok? Hago lo mismo para lo que sería el cuerpo B. ¿De acuerdo? Entonces, esas vamos a llamar sus velocidades que tienen antes del choque. Cuando ocurre el choque y luego de ¿verdad? Que hemos dicho que un choque, en este caso el tiempo que hemos tomado, pues prácticamente son muy cortos. Así que estas vamos a llamar velocidades después del choque. ¿Ok? Observa que es exactamente igual, solamente que tiene un 2. Si yo utilizo conservación de energía, en este caso energía cinética, digo que la energía al inicio, o sea, antes del choque, es igual a la energía cinética después del choque. Estoy tomando en cuenta la del cuerpo A más la del cuerpo B. Cuerpo A más cuerpo B. Y si hago conservación del momento lineal, entonces llevo esta expresión, ¿verdad? Nuevamente observe que aquí los estoy trabajando desde el punto de vista de magnitudes, ¿de acuerdo? Porque ya estoy en la dimensión en X, suponiendo que las conozco, no como el vector total. Entonces, cuando hago el momento lineal, tengo lo que son los momentos antes igual a los momentos de choque, la suma de todos los que estén actuando. Nuevamente lo repito, solamente estamos considerando dos cuerpos, A y B. Entonces, por esa razón nos quedan estas expresiones. Ok, realmente, en general, ¿verdad? Estas ecuaciones que tengo acá, que aquí tengo conservación de energía cinética y aquí tengo conservación del momento lineal, son complicadas de resolver del punto de vista si no conozco muchas cosas, ¿de acuerdo? En general, si usted no conoce, observe cuántas cosas no conoce. O sea, esas velocidades al inicio, así como después, que volverían lo que lo hace complicada. Entonces vamos a
que hace que vas a considerar del cuerpo B se encuentra en reposo. Así, de cierta manera, pues nos eliminamos alguna variable al momento de resolver. En general, usted no hace eso. Cuando esté realizando, se parte de aquí y claramente el problema, pues, me va a ir indicando qué variables tengo. En este caso, como se está haciendo de forma general, se vuelve muy complicado porque desconozco todo, ¿sí? Entonces, por eso se hace esta observación. Ok, entonces, si digo que en este caso el cuerpo B parte del reposo antes del choque, es como que B sea un blanco, ¿verdad? Y así viene con cierta rapidez, entonces es quien golpea a B. Entonces, vuelvo a las mismas ecuaciones anteriores. Esa sería la conservación de energía cinética, solo que ahora ya no tengo antes del choque, ¿verdad? En este caso, la relacionada con B, porque su rapidez inicial es cero, y hago lo mismo con la conservación del momento lineal. Nuevamente observa que ya quité también otro espacio porque la rapidez inicial es cero. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué hace el libro en particular en esta parte? Vamos a despejar para lo que serían, usted observa lo de la rapidez tanto de A, B, ambas, tanto A como B, y en términos de la velocidad inicial, que sí parte con A, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si se hace esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Primero se reacomodan las ecuaciones anteriores, que son estas dos. Viendo la primera, usted se da cuenta que, por ejemplo, un medio, ¿verdad? Usted lo puede sacar de aquí como factor común. Este se iría con este de acá igual, ¿verdad? Entonces se da cuenta que eso lo puede quitar y reacomodarla de esta manera, dejando aquí lo que sería la masa del cuerpo B por la velocidad del cuerpo B después del choque al cuadrado. Expresa que es igual a esto, ¿verdad? Estoy partiendo de lo que sería la conservación de energía cinética y finalmente me queda esta expresión, ¿ok? Hago lo mismo con este. En este caso voy otra vez bien a despejar para lo que sería la rapidez final del cuerpo B multiplicado por su masa. Me da esta expresión, ¿sí? Y hemos realizado esto porque al final usted puede dividir esta expresión de acá, ¿verdad? Esto de aquí sobre esto. Entonces, si usted hace eso, se da cuenta, ¿verdad? Cuando divide esto sobre esto, solamente me va a quedar lo que es la velocidad. Permítanme, creo que alguien... A ver si lo admite, listo. Ok. Si se da cuenta, si divide esta expresión sobre esta, pues simplemente tengo lo que sería, ¿verdad? La rapidez al final del choque del cuerpo B. Y si divido esta expresión sobre esta expresión, pues simplemente me queda esto, ¿verdad? De la rapidez del cuerpo A al choque. Entonces, de esta expresión, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que vamos a sustituirla en la ecuación del momento lineal para poder eliminar esta expresión de lo que sería la rapidez después del choque para el cuerpo B. Y eso me va a ayudar, porque lo voy a hacer porque al final dijimos que lo que queremos es encontrar expresiones tanto para la rapidez final o después del choque para el cuerpo A y para el cuerpo B. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Usted realiza este cambio de sustituir, ¿verdad?, esta expresión en lo que es el momento lineal y vamos a llegar a una expresión como esta. Y también podemos sustituir esta misma expresión y llegamos a algo como esto. Al final, lo más importante, de verdad, usted puede ir haciendo cada uno de estos pasos, que de esta forma están reducidos, para llegar a esto que se encuentra en café. Sin duda alguna era lo que al inicio se quería observar, ¿de acuerdo? Esas velocidades después del choque de ambos cuerpos, dependiendo de las masas y de lo que sería la rapidez inicial del cuerpo A. Observa que se llegó a lo que se esperaba. Entonces, ¿qué trata de explicar el capítulo? En general, en un choque elástico, o sea, otras cosas que usted puede más o menos observar o usted puede partir de ellas según los datos que se dan, puede ser la primera, que es, ¿qué pasa si MA, o sea, la masa del cuerpo A, es mucho menor que la masa del cuerpo B? Si este número de acá es mucho menor que esto prácticamente me va a quedar, ¿verdad?,
el valor de mv, ¿sí? Y si voy a la parte de abajo, aunque yo le sume este valor, pues prácticamente es como que fuera mv, ¿sí? O sea que aquí, esta fracción de acá, esta de masas, es aproximadamente igual a -1. Si yo hago la consideración de que MA es mucho menor que MB, ¿ok? O sea que finalmente yo podría decir, ¿verdad? Que la rapidez del bloque A después de es igual a menos. Sería la rapidez del bloque A al si las masas se comportan aquí, ¿verdad? Suponiendo siempre que MA es mucho menor que MB, esto que está aquí pues me daría, va a ser siempre menor que 1, ¿de acuerdo? ¿Verdad? No es fácil observar esto, pero en general usted lo va a ver que esta fracción de aquí, suponiendo que MA es mucho menor que MB, va a ser mucho menor que 1, ¿sí? Entonces, pues, al final, ¿qué nos dice? De que la velocidad que tiene el bloque B después del choque va a ser mucho menor que la velocidad que tenía al inicio el bloque A. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como quien dice analizando si pasa esta situación. Otra cosa que podría usted analizar es qué pasa si las masas son iguales, si los cuerpos que actúan en el choque elástico son los mismos. Entonces, ¿qué pasa con estas velocidades? Se da cuenta que al final, tanto la velocidad eh, final, ¿verdad? De lo que sería el bloque A después del choque, ¿sí? Y sería la velocidad final del bloque 2 va a ser igual a la velocidad inicial del bloque A. Entonces, finalmente, ¿verdad? Y bueno, obviamente que de esos resultados usted puede sacar observaciones como esas que se encuentran aquí, que luego lo pueden leer. Entonces, en general, vuelvo y repito, esta parte que hace el libro acerca de choques elásticos es como quien dice, tomemos un ejemplo de manera muy conceptual y general, donde tomo los cuerpos A y B, parto de conservación de energía cinética y conservación de momento lineal. ¿De acuerdo? Yo sé que la conservación de energía cinética se cumple en un choque elástico, porque la energía al inicio y al final, ¿verdad? Es la misma. Y también hay conservación de momento lineal. Y a partir de esto, para que no sea tan complicado su cálculo de lo que quieren observar, pues tome en cuenta de que el cuerpo 2 o el cuerpo B parte del reposo y así determinar lo que serían las velocidades después del choque. Se determinan de acuerdo a las variables de las masas y de lo que sería la velocidad inicial del bloque A y así usted puede hacer ciertas observaciones, ¿sí? Entonces, es más que todo, como les menciono nuevamente, un ejemplo. No es que se tiene que aprender estos resultados o venir y utilizarlos, ¿verdad? Sino que usted siempre debe recordar esto que está acá, que esto sí es importante, que siempre lo va a utilizar en choques elásticos, conservación de energía cinética y conservación del momento lineal. Siempre que tiene un choque elástico, esto que está aquí se cumple. Aquí lo tiene nada más para dos cuerpos, ¿de acuerdo? Ok, y nada más, esto es algo que igual termina, ¿verdad?, el capítulo hablando acerca de la velocidad relativa. Entonces dice, ok, volvamos al caso general, donde A y B tienen que la velocidad final de B2 sería igual a la suma de las velocidades tanto antes del choque como después del choque del bloque A, ¿sí? Bueno, que es la expresión que obtuvimos aquí, ¿verdad? Ok, entonces partiendo de esto, nosotros podríamos escribirlo de esta manera. ¿Y por qué de esta manera? Para observar al final lo que son esas velocidades relativas, donde podemos observar que esto que está aquí, ¿verdad? Aquí representa la velocidad relativa de B a A, ¿sí? Esta que está acá, no sé, esta expresión representa la velocidad relativa de que el cuerpo B esté observando. Si no me equivoco, esto lo tuvieron que haber visto en los primeros capítulos, ¿verdad? La definición de velocidades relativas. Y entonces, bueno, esta expresión de acá me representa la velocidad relativa de B respecto a A
y como lleva un 2 es después del choque, ¿sí? Y pasa lo mismo en el caso de la velocidad para el cuerpo A antes del choque, ¿sí? Solo que lleva obviamente un signo menos. En general, lo que el capítulo quiere mostrar, ¿verdad? Es de que esta velocidad relativa, y usted lo va a poder observar, tiene la misma magnitud, pero los signos son opuestos, antes y después del choque. Y eso es algo que pasa en choques elásticos, que las velocidades relativas se comportan de esa manera. Y pues claramente lo del signo, aquí lo especifica, ¿verdad? Tiene sentido, pues, antes de luego los signos cambian porque se están. Entonces, al final es decir, ¿verdad?, de que las velocidades relativas son las mismas. Y eso es lo que siempre va a ocurrir en un choque elástico, un movimiento rectilíneo de dos cuerpos. Y en general, aunque partimos de una expresión que le estamos utilizando de aquí, donde hemos tomado de que el cuerpo B partía del reposo, igual realmente eso no es importante, o en este caso no nos cambia esta relación respecto a las velocidades relativas. Igual si se incluye, ¿verdad? Ahora de que el cuerpo B si tiene una velocidad, tendríamos inicial, tendríamos esta expresión, que sería como quien dice la forma más general para las velocidades relativas, para que se puedan observar. Y en general es recordar, cuando tengo un choque elástico, yo sé de que las velocidades relativas antes y después del choque, que tiene un cuerpo sobre el otro, ¿verdad? O sea, ya sea A sobre B o B sobre A, tienen la misma magnitud, pero sus signos son opuestos. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos lo que es una pequeña retroalimentación. En general, ¿qué cosas son las que necesitamos recordar de lo que es del capítulo 8, de la sección 8.1 a la 8.4, que fue lo que vimos el día de ayer y estaremos culminando con hoy, ¿verdad? Cuando usted quiere saber la cantidad de momento lineal de una partícula, es una cantidad vectorial y simplemente como lo puede ver es la masa multiplicada por la rapidez asociada. Nuevamente, aquí solamente necesito recordar de que como son cantidades vectoriales, yo debo especificar en cuántas dimensiones se está moviendo. O sea que si lo hace en X y Y, yo tengo un momento asociado lineal en X y otro en Y. Y hay una velocidad en X y en Y correspondiente, ¿de acuerdo? También vimos el teorema del impulso y el momento lineal, que se comporta de esa manera, ¿verdad? Que nos decía que el impulso es igual al cambio del momento lineal sobre el intervalo en el cual se da el impulso. ¿Constantes o no? ¿Sí? Y también llegábamos a esta expresión, que el impulso iba a ser igual a una fuerza media por ese intervalo de tiempo, por un delta t. ¿De acuerdo? Aquí, estas expresiones directamente usted las puede utilizar, ¿verdad? Y nuevamente les repito, el impulso, así como los momentos, así como esta fuerza media neta, pues son vectoriales. Así que no debo de olvidarme. Y cuando hablas del momento lineal total, y va a ser la suma de cada uno de los momentos lineales, dependiendo cuántas partículas estén en cuestión, ¿verdad? Hayan pasado en lo que estoy analizando. Entonces, sería la suma de todos. Ahora bien, también llegamos al resultado de que se cumple esto que está acá si las fuerzas externas eran cero, o sea que no estaban actuando. Si las fuerzas externas no estaban actuando, se cumple esto de aquí. Ahora bien, no sé si igual se mencionó, pero para dejarlo un poquito más claro, es recordar, ¿verdad?, que en general, por ejemplo, nosotros lo que estemos tratando aquí, en general en choques, cuando usted, por ejemplo, piensa en un choque de automóviles, ¿qué fuerzas externas pues actúan? ¿Sí? Bueno, usted podría pensar, obviamente, está la gravitacional, podría afectar quizás la resistencia del aire, podrían haber muchas más que no estamos tomando en cuenta. Pero
qué cosas va a suceder. Nos vamos a dar cuenta, como dice esto que está acá y que lo menciona el libro, que esas fuerzas externas realmente respecto a lo que pasa internamente, o en este caso lo que pasa en el choque, estas son muy pequeñas en comparación a lo que sería la fuerza neta que se está aplicando al momento del choque. Entonces, justamente nosotros vamos a tomar en cuenta que esas fuerzas externas prácticamente son despreciables. O sea que en general usted puede partir en cualquiera de cada una de las colisiones y choques que miremos de conservación de momento lineal. ¿Ok? Entonces vuelvo y lo repito. O sea que antes del choque, usted tiene la suma de lo que serían, ¿verdad? Los momentos lineales de las partículas que estén actuando van a ser igual a la suma de los momentos lineales después del choque, ¿sí? Aquí nada más observa que solamente es como que se hubieran tomado dos cuerpos, pero esto continuaría si ahora tiene, por ejemplo, un cuerpo C, un cuerpo D, usted continúa. Entonces, nuevamente lo repito, en general siempre vamos a estar, eh, usted va a poder partir en cada uno de los ejercicios que tenga, ¿verdad? De lo que es conservación del momento lineal total, porque estamos tomando en cuenta que esas fuerzas externas para los choques y en general la mayoría, estas se pueden ignorar. Entonces estamos trabajando el sistema como un sistema aislado. No están interviniendo esas fuerzas externas. Y solamente estamos tomando lo que serían esas fuerzas internas que permiten lo que es llegar al choque, ¿verdad? Entonces yo siempre puedo partir de conservación del momento lineal total sobre el sistema, que va a ser igual, cuando usted iguala, ¿verdad? Lo que sería antes del choque y después del choque. ¿Ok? Entonces, eso sería en general, esto que usted observa, respecto a lo que es momento lineal e impulso. Cosas que debieron haber quedado claras con la teoría de ayer. Y respecto a choques, es saber identificar los choques. ¿En qué sentido? Hemos hablado de tres choques, ¿verdad? Un choque elástico, un inelástico y un totalmente inelástico. El elástico, ¿qué es lo que nos interesa? Saber que la energía cinética es la misma antes y después del choque. O sea que usted en un elástico puede utilizar lo que se conoce como conservación de energía cinética. Yo sé que la energía cinética al inicio tiene que ser igual al final. Eso lo puede hacer en choques elásticos. Ok, en un choque inelástico, lo que pasa es que la energía cinética al final va a ser menor que la que con la que tenía al inicio. ¿Ok? Entonces, esta es más que todo es algo que usted va a observar. Es en general como quien dice, como que hubo una pérdida de energía. Pero en realidad yo no sé si recordamos cuando nosotros hablamos de deformaciones, cuando hablamos, por ejemplo, del resorte, que era un cuerpo elástico, ¿verdad? El resorte como tal, por ejemplo, él regresa a su estado, a su tamaño normal. Pero si nosotros pensamos en la colisión de autos, o sea, cuando están los autos, ¿verdad? Uno contra el otro, muy probablemente va a ocurrir una deformación. Pero el auto no regresa, ¿verdad? A su estado normal, sino que esa deformación se queda ahí. Y generalmente, si usted ha tenido la oportunidad de tocar, por decir, dicha superficie, usted lo que va a sentir es algo caliente, como que hubo un aumento de la temperatura. Y no sé si usted igual recuerda, ¿verdad? Que esos aumentos de temperatura, por ejemplo, uno de los casos es que se puede relacionar con lo que sería la energía interna de los cuerpos, cuando hablamos allá, que no es como, a veces lo hablamos como, bueno, se perdió la energía mecánica, ¿no? O de cierta manera, pero más que todo es que se transformó a una energía, por ejemplo aquí, interna, al momento que se calentó. Entonces, esto lo podemos observar en un choque inelástico, ¿sí? De que yo sé que la energía cinética final va a ser menor que la que había al inicio antes de que ocurriera el choque. Y en un choque totalmente inelástico, lo importante aquí es que usted, luego del choque, todas las partículas, o en este caso, los que formaron parte, ¿verdad?, de su sistema de estudio, se mueven como uno solo. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas. Y nuevamente aquí, ¿verdad?, les recuerdo que en todos los choques la cantidad de momento lineal se conserva debido a lo que dijimos anteriormente, que se pueden ignorar las fuerzas externas, ¿de acuerdo? Porque suelen ser
si las comparamos respecto a la fuerza neta, ¿verdad? Que se está aplicando, que permite dicho momento. Entonces, no, ok, entonces nuevamente, estas dos diapositivas en general son las más importantes que se debieron de cierta manera adquirir, ¿verdad? Para lo que sería la sección de la 8.4. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la teoría? Creo que, permítanme, ¿alguien escribió en el chat algo? Ah, ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la teoría? Bueno, y si no en general, aprovecho a decirles, ¿verdad?, lo que se espera para esta semana. El día de ayer que estuvimos viendo la teoría de estos capítulos, hoy le estamos terminando, vamos a iniciar ahora con problemas. El día de mañana también vamos a estar viendo problemas relacionados a estas 4 secciones. El día jueves vamos a dar la sección 8.2 y darles que ustedes tienen una prueba control de lectura este viernes nuevamente, ¿sí? Supongo que las horas siempre se mantienen, ¿verdad? A las 12 de la tarde. También recordarles que la semana A, los que son semana A tienen práctica de laboratorio que se llama momento lineal y que va a haber una asignación al final de la semana. Sí, el fin de semana va a estar subida lo que sería la última asignación correspondiente al capítulo 8. No me equivoco, ¿verdad? También para... Ok, entonces esto es lo que estaríamos realizando. Problemas. Permítanme. Tenemos algo como este. Dice, una piedra de 2 kilogramos se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal, sin fricción, a 5 metros por un breve lapso. Creo que alguien escribió. Ok. La gráfica, podemos observar la gráfica de la fuerza. Observan que la fuerza se aplicó aquí, ¿verdad? En este lapso de acá. Y nos dice, ¿verdad?, que esta gráfica nos indica la magnitud de esta fuerza, que está en kilonewtons en función del tiempo que está en segundos. Inciso A, ¿qué impulso ejerce esa fuerza? Sobre inciso B, calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar. Si esa fuerza actúa primero hacia la derecha o si actúa hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, vamos a partir, ¿verdad? Como siempre. Vamos a identificar más el video. Aquí nos está dando, no sé si es algo muy importante, y otra vez lo repito, igual usted lo va a seguir viendo en los ejercicios y espero que lo recuerde. Es una cantidad vectorial, así que en este caso la velocidad que nos están dando, todo se trata de una superficie horizontal, así que yo puedo suponer que nada más está en una dimensión, y en este caso en X. Así que la velocidad que tiene 1 me refiero para el inicio, ¿de acuerdo? Como solo estoy tratando con la piedra, ¿de acuerdo?, que está luego golpeada por otro objeto, no me están preguntando acerca, ¿verdad?, del otro objeto, solamente me interesa la piedra. Entonces, no necesito identificar más, porque solamente estoy tratándola a ella. Entonces, por eso tiene el 1, que refiere que es antes de la colisión, por decirlo de esa manera, antes del choque, y X, que se refiere a que es la componente en X. Eso es igual a 5 metros sobre segundos. No se le olviden identificar de esa manera. Y esa fuerza, ¿verdad?, que es aplicada de forma horizontal, es justamente como kilonewtons.
El inciso A me dicen que cuál es el impulso que ejerce esa fuerza sobre la piedra. Y el inciso B quiere que digamos cuál es esa velocidad final. Aquí puse una VF, pero en realidad sería una V2, X. ¿Sí? Aquí lo voy a corregir. ¿Y cuál sería la velocidad de la piedra después de que deja de actuar? Si actúa hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver cómo yo puedo distinguir si algo va a la derecha o algo va hacia la izquierda, que en general ya lo hemos hecho bastantes veces. Ok, entonces yo sé que la definición de impulso, ¿verdad? Es la sumatoria de fuerzas netas aplicadas en un intervalo de tiempo. En este caso, una cantidad vectorial, pero como solamente es aplicada de manera horizontal, yo supongo que solamente es en una dimensión y esa dimensión vamos a utilizar que es X. O sea que entonces el impulso va a ser igual al impulso que hay en X, de acuerdo a la componente en X, que va a ser la fuerza que se aplica en X por ese intervalo de tiempo. Claramente usted conoce la fuerza aplicada, que son los 2.50 kilonewtons. El intervalo de tiempo, entonces tengo que observar la gráfica. ¿Cuál es el intervalo de tiempo sobre el cual está actuando esta fuerza? Entonces yo observo que parte de 15 hasta 16, ¿sí? Usted puede hacer, yo no sé si también recuerda, ¿verdad? Que en la expresión en vez de escribir delta T, usted también puede escribir T2 menos eso es T1, esto es T2. Es una opción. Pero si no, igual usted puede ver claramente que el delta T, durante el cual se aplica esta fuerza, ¿verdad? Con la cual se golpea la piedra, es de 1 milisegundo. ¿Sí? Ya puede encontrar cuál es que se da en X, que es igual a esa fuerza. En este caso, ya en newtons, nada más son 2500 newtons por ese intervalo de tiempo, que es 1 milisegundo. Así que obtengo que el impulso es igual a 2.5 newton por, aquí puse un metro, aquí es segundos, newton por segundo, ¿de acuerdo? Son las unidades del impulso. Entonces, el impulso en X, ¿de acuerdo? Al final que generó esa fuerza horizontal sobre la piedra fue de 2.5 newton por segundo. Ahora bien, el B nos dice que calculemos esa magnitud y dirección que tiene la velocidad de la piedra después de lo que sería nuestro choque, por decirlo de esa manera. Así que, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, si yo ya conozco el impulso, ¿de acuerdo? Yo también sé que el impulso es igual a esta expresión de acá, ¿verdad? Porque el impulso es el cambio en los momentos. Entonces, tengo la masa, por lo que sería la velocidad después del choque, menos la masa de la piedra por su velocidad antes del choque, ¿de acuerdo? O sea, esto es el cambio de momento lineal de una partícula es igual al impulso, ¿sí? Eso viene del teorema del impulso y el momento lineal, ¿verdad? Y claramente me conviene más partir de la piedra, o sea, la que tiene después del choque, ¿sí? La que tiene al inicio, la conozco. Y el impulso, que en este caso va en la componente en X, también lo conozco. Entonces, nosotros vamos a despejar, ¿verdad? Para lo que sería esta B2X, ¿de acuerdo? Que les dije que aquí se puso B, pero son y esta expresión. Así que simplemente sustituyo. Conozco todo. Conozco el impulso asociado en la componente en X, conozco lo que es la masa de la piedra y cuál es la velocidad que ésta llevaba antes del choque. Ahora bien, sí voy a despejar para esto, pero tengo que recordar que me lo piden en dos instantes, cuando va a la derecha o cuando va a la izquierda. ¿Quién? La fuerza que actúa. Entonces, aquí es donde nuevamente les recuerdo. El signo que lleva el impulso es el mismo signo, ¿verdad?, que lleva la rapidez. Eso lo vimos en general. Y pasa lo mismo acá. Si yo sé cuál es lo que lleva en este caso la fuerza neta, si está actuando hacia, pues, en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda, así también pasa con el impulso. O sea que quien me va a dar aquí el signo va a ser el impulso.
para poder definir esta velocidad, ¿sí? Entonces, el impulso me va a indicar si va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Y claramente, ¿verdad? Si va hacia la derecha, significa que hay un signo positivo y un signo negativo que va hacia la izquierda. Eso según la referencia, pero cierto, va positivo hacia la derecha y negativo a la izquierda en general. Ok, entonces si va hacia la derecha, aquí he colocado un signo más de manera, por decirlo a propósito, ¿verdad? Usted no necesita colocarlo, pero en el cual la fuerza neta es aplicada. Ok, entonces simplemente se sustituye. Aquí nuevamente puse metros, son segundos. Y nos vamos a obtener lo que sería, ¿verdad? Esta velocidad. Y hacemos lo mismo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y aquí sí ya coloco el signo menos y nuevamente les repito que es el que nos indica, va relacionado con el impulso. Entonces, realmente es un ejercicio bastante sencillo, donde quizás lo único que debí recordar aquí, ¿verdad? Para poder definir si iba hacia la derecha o a la izquierda, era quién me indica el signo. Entonces, les recuerdo, el signo aquí, ¿verdad? Como ser una cantidad vectorial, está relacionado con la dirección que tenga la fuerza neta. O caso contrario, si conociera las velocidades hacia dónde se están moviendo, eso me va a indicar el signo para el impulso también, ¿sí? En un instante. Ok, entonces ven que en general son bastante sencillos. Puedo partir nuevamente qué cosas puedo necesitar. El teorema de el momento, ¿verdad? Y el impulso que lo utilizamos aquí, el momento lineal y el impulso. Recordar que son cantidades vectoriales, así que necesito definir cuáles son las dimensiones, cómo debo nombrar lo que son la rapidez antes y después, como estoy hablando, ¿verdad? Al analizar el momento o el impulso, yo necesito hacer énfasis o hacer ese corte en partes de qué pasa antes y qué pasa después de que ha ocurrido el choque. Vamos a hacer otro. Tengo aquí una pelota de béisbol, tiene una masa de 0.145 kilogramos. Inciso A. Si se lanza con una velocidad de 45 metros sobre segundos y después que se batea, su velocidad es de 55 metros sobre segundos en la dirección opuesta. Determine la magnitud del cambio del momento lineal de la pelota y el impulso que es aplicado a ella con el bate. Inciso B, si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. Entonces, podemos hacer identificación de datos en general. También voy a descubrir unas imágenes solamente para darnos una idea. Sabemos que la masa de la pelota de béisbol es 0.145 kilogramos. La velocidad de lo que sería antes del choque. ¿Cuál es el choque? Pues aquí está, es muy importante recordar. Si usted recuerda, ¿verdad? En este caso, un partido de béisbol. Esta persona que lanza la pelota, este es el primer instante que me está diciendo aquí, ¿verdad? Ven esa persona, lanza la pelota, aquí se encuentra el bateador, quien va a golpearla, ¿verdad? Con su bate, y luego esta se va a ir. Entonces, en este caso, el choque o esa parte de colisión está representada entre el bate y la pelota de béisbol. Ok, entonces, antes de que pase ese contacto o ese choque, primero es cuando la pelota se lanza y el segundo es cuando la pelota pues ya lleva su dirección hacia el lado donde fue lanzada, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede observar que en lo que fue la velocidad 1, que va en la componente en X, estoy suponiendo, es otra cosa importante, que todo está en dos dimensiones, solamente una. Entonces, esa velocidad inicial que lleva mi pelota de béisbol es igual a 45 metros sobre segundos. Eso es lo que me indica y me dice el problema. Pero usted ve que aquí en los datos se ha registrado con un signo menos. ¿Por qué razón? Entonces usted lo puede pensar. Quizás esta imagen pues no ayuda a ver
lo que sería que usted colocara aquí un plano de referencia. Pero si lo piensa de esta persona, imagínense que aquí está la persona que le lanzó la pelota, viene y se la lanzó, va en la dirección de menos X. Y cuando usted la lanza, va hacia adelante, hacia enfrente, lleva una velocidad con una dirección o un signo positivo, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante siempre en las velocidades, ¿verdad? Porque aquí no solamente estoy utilizando directamente su magnitud, sino saber que la velocidad, ¿verdad? Es una cantidad vectorial. Y aquí cuando hablo de impulso y de momento, claramente me interesa saber qué dirección es la que está llevando. O en este caso, nuevamente el signo, ¿verdad? Me indica esa referencia, si va a más X o a menos X. Por esa razón, esta lleva aquí un signo menos, que yo la identifico pues pensando claramente en la situación. Ok, la velocidad después de lo que sería el contacto con el bate de béisbol, perdón, es de 55 metros sobre segundos. Me piden cuál es el cambio en el momento, ¿verdad?, del que sufre esta pelota y cuál es el impulso que se aplicó a ella con el bate, ¿sí? Y en el inciso B me dan un nuevo dato, me dice que estuvo en contacto ahora durante ese intervalo de tiempo y cuál es la fuerza media que aplicó el bate para poder haber generado obviamente este impulso. Ok, entonces podemos observar que es bastante sencillo. Nuevamente pues parto aquí, ¿verdad? Yo sé que si me piden el cambio en lo que es el momento lineal, se está refiriendo al momento final, o sea que sería después del choque menos el momento inicial, antes del choque. Podemos sustituir, conozco todos los datos, recordar que este cambio, ¿verdad?, en el momento lineal es igual a la masa, por lo que sería la magnitud de cada una de las rapidez después del choque, antes del choque, y sustituimos. Nuevamente aquí observar que tomo en cuenta los signos que he llamado. Si usted nada más coloca 45 y aquí 55 sin identificar esa diferencia de signos, eso está mal. Claramente en el momento lineal, al ser cantidades vectoriales, y aquí estoy utilizando sus magnitudes, ¿verdad? Yo necesito identificar esas direcciones, porque claramente esto me lo dice, me lo indica. Entonces, ese cambio en el momento lineal me da 14.5 kilogramos por metro sobre segundos. Ahora bien, me piden cuál es el impulso que es aplicado sobre la bola. Entonces, esto más que todo, si se dan cuenta, es como una pregunta medio que puede confundir y pensar que ahora necesito quizás partir de algo diferente. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, de que el cambio en el momento lineal es igual al impulso, que es dado en esa misma componente. Y esto parte del teorema del momento lineal y del impulso. Entonces, nuevamente, como les digo, ¿verdad?, es más que todo como una pregunta capciosa. Y entonces, como usted ya sacó, ¿verdad?, el cambio anteriormente, simplemente sé que eso es igual a lo que sería el impulso. Ok, yo también sé que cuando la fuerza, ¿verdad?, aquí en realidad no sabemos si podríamos asumir la constante, pero más que todo nos están pidiendo esa fuerza media que se aplicó, ¿verdad?, sobre la pelota de béisbol. Nosotros también conocemos esta expresión para el teorema del impulso y el momento lineal, que es igual al impulso en cierta dimensión, es igual a la fuerza media aplicada en esa dimensión por el intervalo de tiempo. Conozco el intervalo de tiempo, conozco el impulso aplicado, así que simplemente despejo para esa fuerza media, que me da 7.250 newtons. Entonces, nuevamente en general, se dan cuenta que al menos en estos que hemos hecho, ¿verdad?, hasta el momento necesito conocer lo que es el teorema de el impulso y el momento lineal, que se puede representar, ¿verdad?, como un cambio en el momento lineal de la partícula, o también como la fuerza media neta aplicada en cierta dimensión por el intervalo de tiempo que se aplicó. ¿De acuerdo? Entonces, todavía nos queda tiempo para uno más. Hagamos este. Nos habla que hay un bloque A. Vamos a observar la figura. Este es bastante interesante, bien sencillo. Tengo aquí un bloque A que tiene una masa de 1 kilogramo
y tengo un bloque B que tiene una masa de 3 kilogramos. Dicen que A y B se juntan de manera forzada porque están comprimiendo dicho resorte, hay un resorte entre ellos. Entonces, cuando estos dos se juntan es porque están comprimiendo el resorte. Luego, ¿qué pasa? El sistema se suelta. Del reposo en una superficie plana sin fricción, y ese se va a ir hacia acá. El resorte de masa despreciable está suelto y cae a la superficie después de extenderse. El bloque B adquiere una rapidez de 1.20 metros sobre segundos. ¿Qué rapidez final tiene A? Inciso A, ¿verdad? E inciso B, ¿cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido? Ok, entonces, siempre identificación de los datos, nos dan las masas de ambos bloques y nos dice que se sueltan del reposo. Así que la rapidez, ¿verdad? Tanto en el bloque A como en el bloque B, antes de lo que sería, no sé, no tomarlo en cuenta como un choque, pero sí a lo que ellos, ¿verdad? Se están juntando uno con el otro, entonces es 0. Y nos dice, ¿verdad?, de que después el bloque B adquiere una rapidez, luego cuando estos se sueltan, de 1.20 metros sobre segundos. Nos están pidiendo cuál es la rapidez del bloque A, después que han pasado, ¿verdad?, que se juntan por este resorte, y nos preguntan, entonces podemos ver la situación un poco como esto, ¿verdad? Inicialmente, cuando el resorte está comprimido y tengo los dos bloques, pues yo lo que voy a observar es que estos como tal pues estarían acercándose, ¿verdad? Sé que en este caso pues como parte del reposo, que o en este caso frente a otra porque se están acercando. Y en el segundo caso, el resorte regresa a su tamaño normal y más que todo dice que este después de que se extiende, ¿verdad? Cae a la superficie, pero los bloques se sueltan o se separan de él. ¿Qué pasa con lo que serían sus velocidades? Nuevamente identifico, ¿verdad? ¿Hacia dónde iría? Pues iría hacia acá, hacia X positivo, y este esperaría que sea hacia X negativo. Así que esta velocidad final o que tiene después de que se separan, ¿verdad? El bloque B, la dejo con este signo, ¿sí? Está bien. Y esperaría que cuando obtenga esta rapidez final del bloque A, que tenga un signo menos. Entonces, bueno, voy a utilizar conservación de momento lineal, ¿sí? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos el momento lineal inicial del bloque A más el momento inicial del bloque B. Va a ser igual a los momentos finales de cada uno de ellos, A y B. Claramente, usted sabe que estos, pues su rapidez inicial parten del reposo son 0, así que yo tengo esta expresión, ¿de acuerdo? Y se da cuenta que lo único que desconozco de esto, pues justamente lo que se está buscando, la rapidez final que tiene el bloque A. Así que se despeja, llegamos a esta expresión de aquí, sustituimos los valores, las masas de cada uno de los cuerpos, la velocidad final del bloque B, que se nos dijo, ¿verdad? Y nos da que la velocidad final que va a tener el bloque A va a ser de menos 3.6 metros sobre segundos. Entonces, claramente, nuevamente, es algo que nosotros esperábamos, que tuviera un signo negativo. Así que sí es conforme a lo que yo observaba. Y el inciso B me dice cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido. Claramente voy a partir de lo que es la conservación de la energía, ¿verdad? Y yo sé que se cumple esto. En este caso no hay fricción, no hay unas fuerzas otras que llamábamos nosotros, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues si solo tomo en cuenta lo que es el resorte y ya que no hay fricción con la superficie, pues solo hay fuerzas conservativas. Así que se cumple la conservación de energía de esta manera. Recordar que este K1 son todas cuantas partículas, ¿verdad? Esté asociada a lo que sería la energía cinética inicial del sistema. O sea que está en K1 sería la energía cinética del bloque A más la energía cinética del bloque B. Lo mismo pasa con U1,
O sea que este 1 solo significa inicial, pero yo debo tomar en cuenta lo que serían las sumas de cada una de las partículas que estén actuando en mi sistema. Y pasa lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, en el caso de K1, yo sé que es 0 porque ambas parten del reposo, entonces por eso puedo hacerlo 0. Y U2 también es 0, pues en este caso el resorte, ¿verdad? Que se estiró, en realidad cae sobre la superficie, pero podríamos decir, ¿verdad? Que este ya no se encuentra decir que se encuentra, perdón, en su estado de equilibrio. Así que llego a esta expresión, que la energía potencial, en este caso es una energía elástica, la asociada, energía potencial elástica inicial es igual a energía cinética final del sistema. Obviamente, usted no sabe cuánto fue lo que se comprimió el resorte, ¿verdad? No conocemos esa información, así que irme por este lado, pues no podría obtener dicho resultado. Pero sí puedo conocer cuál es la energía cinética que tienen los bloques luego de que cuando estos se separan, ¿verdad? Que sería igual a esta expresión. 1/2 de la masa del bloque A por la velocidad final o después que este se separa al cuadrado, más 1/2 de la masa del bloque B por la velocidad final del bloque B al cuadrado. Pues sustituyo, conocemos todo, ¿de acuerdo? Y nos da este valor, 8.64 joules. Nuevamente, este valor, como sé, partiendo del principio, ¿verdad?, de conservación de energía, que la energía potencial elástica que almacenaba el resorte era de 8.64 joules. Entonces, este ejercicio en particular me llamó mucho la atención porque si se dan cuenta, pues estamos utilizando un poco de lo que fue el contenido del capítulo 7. Entonces, ver cómo también esto se puede relacionar. Partiendo aquí, ¿verdad?, del principio de conservación de energía, cuando me hablen acerca de esas cosas, a pesar de que en momento lineal, pues nosotros lo que más hemos relacionado ha sido el concepto de energía cinética, ¿verdad? Saber que si era un choque elástico, la energía cinética va a ser igual antes y después del choque, o si es inelástico, sé que la energía cinética va a disminuir, pero en este caso específico, ¿verdad?, que tenía ese resorte aquí en medio, pues yo sabía que tenía que haber, perdón, una energía potencial elástica asociada. Ok, entonces el día de mañana vamos a continuar con más ejercicios, ¿de acuerdo? Y no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que se miró el día de hoy. Nuevamente recordarles que en general, ¿verdad?, lo más importante son las diapositivas que les mostraba respecto a lo último que vimos, que son estas, lo que se llama retroalimentación, esto de aquí, ¿verdad? Cómo enfrentar cada una de las situaciones que se me presenten, pues necesito conocer las dos definiciones del teorema del impulso y momento lineal, que son estas que están acá, cómo obtengo el momento lineal de una partícula y que siempre voy a utilizar lo que es conservación de momento lineal en las situaciones que se me presentan. Antes del choque, tienen que ser igual después del choque. Y dependiendo del choque, ¿verdad?, lo que yo conozca, entonces si es elástico, puedo usar conservación de energía cinética, inelástico sé que esta va a disminuir, y totalmente inelástico es que después después de la colisión, se vuelven como un solo cuerpo, que va en la misma dirección, se unen todas. Entonces, recordar cosas como estas. Y con esto es lo suficiente que usted necesita saber para atacar cada uno de los problemas que se le presenten. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Y si no, pues igual el día de mañana continuamos con más problemas. Y entonces que pasen una feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Checaré, buenas noches.